Hola Sightseegoers, espero que estén teniendo un buen día. ¿Alguna vez te han llamado alma vieja? ¿La gente te dice que eres muy sabio para tu edad? Quizás te estés preguntando si tienen razón, o sea, ¿qué es ser un alma vieja? Un alma vieja es madura, sabia y comprensiva. Un alma vieja a menudo puede parecer seria debido a su madurez y su perspectiva reflexiva de la vida. Entonces, ¿cómo sabes si eres una? Bueno, aquí en Psych2Go hemos hecho un pequeño cuestionario para que lo descubras. Apunta tus respuestas y descubre si eres un alma vieja al final de este video. Número 1. ¿Con qué frecuencia te gusta ir de compras? A. Rara vez. B. Alguna vez. O C. Tanto como pueda. Número 2. ¿Con qué frase te identificas más? A. No tengo muchos amigos, pero soy cercano a los que tengo. B. Tengo algunos amigos, pero no los conozco tan bien. C. Tengo muchos conocidos y muchos amigos, pero no los conozco bien. Número 3. ¿Qué tan bueno eres para ayudar a otros y o dar consejos? A. Doy buenos consejos y amo ayudar a los demás cuando puedo. B. Hago lo mejor que puedo para dar consejos, pero me gusta más consolar. C. Soy terrible para dar consejos, pero trato de estar ahí para mis amigos. Número 4. ¿Con qué frecuencia lees o aprendes cosas nuevas? A. Me encanta leer y tengo mucha sed de conocimiento. B. Leo cuando puedo, pero prefiero salir y reunirme con amigos. C. No leo mucho. Me encanta salir y estar rodeado de gente. Número 5. ¿Cómo respondes a los demás en un debate serio? A. Me gusta observar, escuchar, pensar y luego reaccionar. B. Escucho mientras pienso en cómo puedo convencerlos de que tengo razón sobre el tema. C. Escucho y respondo rápidamente con mi opinión. Y número 6. ¿Te sientes como si fueras de otro planeta? A. Sí, todo el tiempo. B. A veces, pero realmente no. C. No. Entonces, ¿qué significan tus respuestas? Mayormente C. ¿Respondiste mayormente C? Bueno, lo más probable es que no seas un alma vieja. Eres bastante opuesto a una en realidad. Como alma joven, te gustan más las cosas materiales y te encanta salir en lugar de quedarte con un buen libro. A diferencia de la mayoría de las almas viejas, eres muy extrovertido y te encanta andar con gente de tu edad. No sueles salir con gente mucho mayor que tú. Mayormente B. No eres un alma vieja, pero a veces puedes ser bastante sabio. No estás centrado en las cosas materiales, pero te encanta ir de compras de vez en cuando. ¿Y a quién no? Tampoco te importa salir con gente de todas las edades. Mayormente A. Eres un alma vieja. Valoras las conexiones profundas, por lo que en lugar de muchos conocidos, es probable que tengas algunos amigos cercanos con los que tengas una conexión profunda. No te interesan mucho las cosas materiales, prefieres las cosas intangibles de la vida. Te encanta aprender cosas nuevas, ampliar tus conocimientos y mejorar las relaciones que tienes en tu vida. La mayoría de elecciones que tomas son encabezadas por tus intenciones. Cuando te sientas a crear un proyecto o trabajas en una tarea que te interesa, tienes en mente el objetivo final. Como un alma vieja, cuando respondes a los demás, piensas antes de reaccionar. Esto también se debe a que eres una persona muy observadora. Debido a que la mayoría de tus elecciones tienen fuertes intenciones detrás de ellas, tampoco te gusta perder el tiempo. Y a menudo también pasas tiempo a solas para reflexionar y pensar. No te importa pasar tiempo a solas y como eres introvertido, a menudo necesitas ese espacio para recargarte del tiempo que pasas con la gente. Esto probablemente se deba a la idea de que también eres muy empático, de mente abierta y a menudo puedes sentirte emocionalmente agotado debido a esto. Disfrutas pasar un tiempo a solas para recargar energías, reflexionar, contemplar y soñar despierto. Algunas de las señales comunes de un alma vieja. ¿Te han dicho que eres sabio? ¿Tus seres queridos acuden a ti antes que a los demás para pedirte consejo? Sí, eres bastante bueno cuando se trata de dar consejos y te han llamado sabio muchas veces antes. Debido a tu madurez, es posible que te resulte difícil adaptarte a otras personas de tu edad, especialmente si eres muy joven. Te llevas mucho mejor con las personas mayores o maduras porque puedes tener una conversación más profunda con ellas y te encantan. La charla trivial no es lo tuyo. Es probable que también te hayas sentido como de otro mundo en algún momento de tu vida. Pero no te preocupes porque hay otras almas viejas por ahí.
Y es probable que te lleves bien con ellas debido a lo mucho que tienen en común y porque podrás tener conversaciones profundas. ¿A quién no le gusta una buena sesión de teoría? Entonces, ¿eres un alma vieja? Dinos tus resultados en los comentarios. ¿Te gustan los quiz? Aquí te dejamos una lista de reproducción con cuestionarios que hemos hecho para que puedas conocerte un poco mejor. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien. Suscríbete a Psych2Go y presiona la campanita para obtener más contenido como este. Como siempre, gracias por vernos.